Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a despedir la semana en Canal 19 2.0 con una nueva entrevista. En esta ocasión tenemos de invitado a Rafael Esteban, que desde hace unos meses es el secretario de organización del Partido Socialista de Guadalajara a nivel provincial y que también es el alcalde de Marchamalo. Le hemos invitado hoy porque en las últimas horas, en los últimos días, casi una semana, se ha convertido de alguna manera en el portavoz de los socialistas indignados con la decisión del Gobierno regional de cerrar algunos centros de salud en su atención de urgencias. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes, Óscar. Bueno, lo primero que te quería preguntar, son 7 centros de salud de la provincia los que van a cerrar su atención de urgencias, 6 de ellos a partir de las 3 de la tarde, uno, el de tu pueblo, a partir de las 8. La justificación que ha dado el SESCAM, el Servicio de Salud Regional, es que son centros cuyas urgencias eran muy poco productivas, estaban abiertos toda la noche, había que pagar una guardia de unos profesionales para atender a lo mejor a una o a ninguna persona. El argumento, ¿por qué no os vale en una situación de crisis como la que tenemos? Lo primero, porque ese argumento ni se nos ha pasado en documento alguno, y lo segundo, porque hablas con los profesionales y te aseguran que de ninguna de las maneras es que este centro no sea productivo a nivel de urgencias. Hombre, yo creo que medir un centro de urgencias, saber cuánta gente se pone mala por las noches, no sé si es la causa más justificada para intentar hacer estos recortes que se pretenden hacer con las urgencias y sobre todo con los ciudadanos de unos pueblos, de unos centros que usan unos centros de urgencias que evidentemente exigen y reclaman el por qué se les van a cerrar en determinadas horas y sobre todo con los problemas o inconvenientes que eso puede suscitar, es decir, el traslado de los pacientes a otros centros, la desubicación y sobre todo esa desinformación a la que yo he apelado desde el primer momento, desde ese pasado miércoles en el que tuve la reunión con el director general de SESCAM, donde no se aportó documento alguno, dato alguno. Ni siquiera en la entrevista que mantuve ayer con el delegado me pudo proporcionar nada, no tenían datos concretos y bueno, lo que sí que dicen es que sí, que es que no nos debemos de poner suficientemente malos como para poder mantener los centros de urgencia abiertos. Pero en serio, ¿no es un exceso pagar guardias para atender a 1 o a 2 pacientes? Yo creo que en la salud no hay excesos, en la sanidad no debe de haber excesos. La gente tiene que tener garantizado ese acceso a esa cobertura sanitaria. Y de hecho los centros se dimensionaron para ello. Yo creo que, hablando del de Marchamalo, hablando de los otros 6 de la provincia de Guadalajara, tenemos que tener en cuenta que cobijan a personas, que cobijan esas necesidades de un entorno, de una comarca, de otros pueblos que acceden a los mismos. En Marchamalo solamente los vecinos de Usanos son los que acuden al centro de urgencias, pero vamos a ver, hablando de excesos, ¿alguien no ha cuantificado cuánto es ese exceso? ¿De qué manera se puede paliar ese exceso? Y si nos ponemos a calcular las consecuencias, es decir, si ahora los ciudadanos de Marchamalo tienen que ir a otro centro, y yo ponía un ejemplo, tenemos 2 centros cercanos, a los cuales todavía no sabemos si nos van a derivar, uno es Cabanillas y otros son los Manantiales. Cabanillas tiene algo más de 8.000 tarjetas, los Manantiales se acerca a esa cantidad, nosotros contamos con 5.700. A cualquiera de los centros que vayamos, si no se dimensiona la plantilla de personal, ¿cuál va a ser la cobertura del servicio de urgencias? ¿En cuánto se van a incrementar los tiempos? Es decir, ¿vamos a tener garantizado, como cualquier otro ciudadano, que esa posibilidad de ser atendidos en un tiempo razonable para evitar daños mayores va a ser el objetivo que se busca? No, porque al final 770 profesionales van a la calle y eso es lo que ha anunciado ya el Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Y no se podría suplir, no sé si os ha propuesto desde la Autoridad Sanitaria Regional, pues a lo mejor con un refuerzo de los sistemas de transporte sanitario que pudieran paliar esta pérdida de centros de salud de urgencias? Lo único que hemos escuchado en estos últimos días, y además no a través de portavoces autorizados, es que se van a incrementar las UBIs móviles, si es a lo que te refieres, o los helicópteros medicalizados. Bien, si ponen una UBI móvil en el centro de Marchamalo, a lo mejor podemos valorar cuál es esa posibilidad, pero lo que se está oyendo es que se va a poner una UBI móvil más en toda la provincia de Guadalajara. Contamos con 4 para pasar a ser la 5ª UBI móvil que vamos a contar. No sé si la atención a un accidente de tráfico a lo mejor puede estar garantizada, no lo sé, pero sobre todo si tenemos algún problema cardíaco, si tenemos una urgencia de las que contamos normalmente en los municipios, con una UBI móvil que dé cobertura a todos y cada uno de esos municipios o digamos de toda la extensión territorial de la provincia de Guadalajara, que me diga alguien si eso es sustituible
y qué compensa a nivel económico el mantener abierto un centro como el de Marchamalo desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana con eso profesional y medio que le corresponde a la cobertura de las urgencias. Vamos a recordar un poco cuáles son los pueblos afectados, se nos anunciaron la semana pasada. En el caso de Guadalajara pierden su atención de urgencias a partir de las 3 de la tarde Almonacid de Zorita, Tamajón, Budia, El Pobo de Dueñas, ya casi en el límite con la provincia de Teruel, Yen de la Encina y Chiloeches. Además, en el caso de tu pueblo se pierde atención de urgencias a partir de las 8 de la tarde en Marchamalo. A vuestro juicio, a juicio del Partido Socialista, ¿cuál es de estas zonas la más afectada por estas decisiones? No es una cuestión de saber cuál es la más afectada o no. Yo puse ejemplos en una rueda de prensa que dimos nada más conocer estos datos y además lo esgrimía en un gráfico. Es decir, pueblos, por ejemplo, como Valverde de los Arroyos, en su traslado posible al centro de salud más cercano, a las urgencias más cercanas, que puede ser Galvez de Sorbe, bien, solamente falta ver el dibujo de la carretera o solamente falta ver los tiempos de acceso. Pueden ir a Cogolludo, por ejemplo, que está aproximadamente unos 45 o 50 minutos, pero evidentemente de los 20 que tenían a Tamajón, ahora les sustituimos con esos 50 minutos que les puede tardar llegar a Cogolludo. Yo no sé cuál es el más necesitado. El Pobo de Dueñas, pues no es solamente el Pobo de Dueñas, sino todos los pueblos que alrededor se nutrían de esas urgencias del Pobo de Dueñas. Ejemplos tenemos varios y múltiples, pero son 60 municipios y 17.000 tarjetas sanitarias. Contabilizamos eso, podemos valorar cuáles pueden ser las alternativas, incluso nos pueden preguntar, es decir, mire usted, lo que comentábamos anteriormente, ¿hay alguna alternativa para que podamos mantener estos centros de salud abiertos en unas horas? Además hay una cosa que hay que tener en cuenta, que se lo comenté ayer al delegado y es uno de los recursos que el Ayuntamiento de Marchamalo, junto con los ayuntamientos que quieran acompañarnos, vamos a hacer. Se está vulnerando un Real Decreto Ley, se está vulnerando el Real Decreto 137/84, donde se definen cómo son los centros de salud y qué atención tienen que prestar. Que yo sepa, a día de hoy no está derogado. Y ahí se especifica claramente cuáles son las funciones. Se tienen que mantener los centros abiertos 24 horas y los 7 días de la semana. Y en este caso, en ninguno de los 7 centros se va a cumplir. Alguien tendrá que dar una explicación a eso. Alguien tendrá que dar una explicación. Y si no, cambiar la ley. Pues que lo hagan si tienen además esa intención. Hablaba del gráfico que nos enseñó en la rueda de prensa de las carreteras, pues que en el Señorío o en la Sierra son complicadas para la atención y pocos kilómetros son muchos minutos, pero eso no ocurre en el caso de su pueblo, en el caso de Marchamalo. Vamos a ser sinceros, ir de Marchamalo a las urgencias del hospital o a las urgencias de los manantiales o a las urgencias de Cabanillas es la misma distancia o más o menos igual que de algunos puntos de la ciudad al propio centro de salud de los manantiales. ¿Por qué tanta movilización en Marchamalo si no están tan lejos sus recursos sanitarios? Porque la infraestructura se creó con unas consecuencias. Había y existe, además, un centro de salud con capacidad para 15.000 tarjetas sanitarias. Alguien me ha dicho desde el Partido Popular que son los centros los que mejor adaptados están a nivel de infraestructuras, a nivel de servicios. No sé si hay que comparar el centro de Marchamalo con el de Cabanillas, con el de los Manantiales o con cualquier otro. Pero al principio de la intervención le he hecho además una de las explicaciones a las cuales les doy mayor valor. Donde vayamos a derivar las 5.700 tarjetas sanitarias de Marchamalo, en esa franja horaria, aseguro que no va a ser ni al centro de Cabanillas, ni al centro de los Manantiales, sino que ya puestos nos vamos a venir al hospital provincial. Eso lo decía sobre todo también de los de Chiloeches, ¿no? Que van a pasar por la puerta del hospital. Evidentemente, van a pasar por la puerta del hospital. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir hacia el centro de los Manantiales o van a parar al hospital? Y todos conocemos, o por lo menos algunos que nos ha tocado sufrir en los últimos días, cómo funcionan las urgencias del hospital, cuál es el servicio que se está dando. Es decir, yo personalmente tuve un problema familiar. Tuve que acudir con mi abuela a un problema de un trombo en una rodilla. 8 horas en urgencias. Pues no lo sé, si eso es lo que se pretende, si ese es el servicio que desde la Junta de Comunidades sobre el SESCAN quieren seguir dando o quieren propiciar para que los usuarios de los centros puedan asistir, pues oye, ese es su problema. Mientras tanto, manteniendo los centros de urgencias donde los tenemos, esos tiempos de espera en los servicios de urgencia, le aseguro que serían muchísimo menores. Desde el Gobierno regional muchas veces dicen que ustedes, los socialistas, no están en condición moral de protestar tanto como están protestando. Quizá pueden aguantar lo de los ciudadanos, de los afectados directamente, pero ustedes, el Partido Socialista, eran las personas que gestionaban la Consejería de Sanidad hasta hace escasamente un año y dejaron facturas a deber a punta pala. Un agujero tremendo dentro de la consejería que ahora se tiene que tapar de alguna manera, que tienen que resolver. Parece que no les vale nunca y para nada el argumento de que no hay dinero. ¿Por qué no les vale? Porque son maneras y conceptos de entender la política, el servicio al ciudadano.
hay un partido político que cuando empezaba este boom inmobiliario, este crecimiento en nuestro entorno, en el corredor del Henares, cuando teníamos esa afluencia de viviendas en nuestro entorno, había unas necesidades que había que cubrir, evidentemente. ¿Qué pasaba? Pues que en Marchamalo, le hablo de datos de cuando yo empecé a ser alcalde, de 4.300 habitantes a los casi 7.000 que tenemos actualmente, había una demanda de infraestructuras. Igual que en Marchamalo le hablo de muchos municipios de la comunidad autónoma. Exigíamos a nuestro gobierno regional, que era el competente en materia sanitaria, que habilitara los mejores recursos para poder atender a la población que iba a llegar a nuestros pueblos. Y así se estaba haciendo, es decir, había que construir nuevos centros de salud, había que dotarles de las mejores infraestructuras. En Marchamalo fue el caso, desde el año 2003 pudimos inaugurar ese nuevo centro de salud con esa cobertura que teníamos. Como en todos los sitios, en todas las familias, cuando hay una necesidad y no hay dinero, digamos en metálico para poder pagarlo, pues hay que pedirlo a los bancos, hay que endeudarse. En aquel momento existía una afluencia económica de ingresos importante, que venía también de la actividad económica que teníamos en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma. Cuando esa afluencia de dinero deja de entrar, es difícil poder pagar esas deudas. ¿Qué es lo que hacía la comunidad autónoma cuando todavía estaban los socialistas en el gobierno? Intentar que esa deuda se demorara más en el tiempo para poder hacer frente a ella. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que en vez de pagar esa deuda en 10, en 15 o en 20 años, nos exigen pagarla en 1. Y con esa medida que está adoptando tanto el Gobierno de España como el Gobierno regional, lo que están haciendo es matando el sistema público de sanidad, de educación y de servicios sociales. Pero es que a Cospedal también le aprietan desde el Gobierno central para que cumpla unos objetivos de déficit, y a su vez a Rajoy le aprietan desde la Unión Europea para que cumpla unos objetivos de déficit. Es decir, hay que saber también a quién le tenemos que dar el servicio. Los objetivos de déficit hay que negociarlos, hay que saber negociarlos, hay que intentar hablar con quienes te aprietan para decirle, mire usted, que es que esto que me está usted proponiendo está ahogando a la población que yo tengo el deber de servir. Y eso no lo está haciendo nadie, se están plegando a unos designios que vienen de otra parte. Hombre, hay gobernantes europeos que se están saliendo ya de esa línea. Hay gobernantes europeos que están diciendo que no, que eso no les vale, que no vale recortar solo, que hay que intentar empezar a crecer, que hay que intentar empezar a posicionar a sus países en otros modelos. Y desde aquí, desde España, todavía nos falta escuchar al presidente del gobierno y, por supuesto, a quienes le secundan a nivel de las comunidades autónomas, que eso se tiene que hacer de otra manera, y no de la manera que nos han impuesto, porque hacerlo de esa manera mata el sistema. Desde el Gobierno regional se ha asegurado que no va a quedar en ningún municipio de la provincia, ni de la región, porque estos recortes de urgencias también afectan a algunos municipios de otras provincias de la comunidad autónoma. Dicen que en ningún caso va a haber más de 45 minutos de distancia por carretera. ¿Ustedes han hecho los cálculos? ¿Eso es cierto? ¿Les sale así o no? Depende en qué época del año y en qué carretera, evidentemente. No lo sé si lo han hecho a través de Google, sabiendo lo que pone, sin poner el indicador de las condiciones climatológicas. Creo que quien lo hace, incluido el consejero, no tiene ni idea de en qué provincia vive. Han pedido un pleno extraordinario en la Diputación, creo que tiene suficientes diputados para forzarlo, con el fin de que se apruebe una moción. Estamos acostumbrados a que ustedes presenten mociones en las que piden que la Diputación inste a la Junta. La Diputación, gobierno del Partido Popular, nunca sirven para nada esas mociones. La Diputación no va a instar a la Junta a nada. ¿Por qué insisten en ese camino? No lo sé, porque aquí en la Diputación lo conforman concejales y alcaldes de los pueblos. Y en algunos casos hay concejales y alcaldes de pueblos afectados por esta medida que ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha. Creo que ellos tienen que ser muy conscientes de las decisiones que se toman. Y esta no es una cuestión de partidos. Usted me dirá, usted es secretario de organización y está aquí como alcalde socialista de un municipio, evidentemente, pero no es una cuestión de partidos. Yo creo que al final la gente, la ciudadanía exige que nos pongamos de acuerdo en cuestiones vitales. Y díganles, por ejemplo, a los concejales del Partido Popular de Marchamalo por qué votaron a favor de esa misma moción que seguramente se va a aprobar. ¿Estará satisfecho de esa votación? Estoy totalmente satisfecho, estoy de verdad completamente satisfecho y agradecido. Lo que pasa que, bueno, en esa moción había... ¿Y qué va a hacer su oponente en la Diputación? Porque también es diputada provincial. Le digo lo que no han hecho, salvo una contada excepción, ni al acto que hicimos de informativo en Marchamalo para informar a la ciudadanía de lo que se iba a hacer, ni a la manifestación de ayer les hemos visto acudir. Es decir, votan a favor quizá por miedo de que les digan en el pueblo que no apoyan algo que es vital,
pero luego en los actos no se manifiestan. La manifestación de ayer, alrededor de 400 personas, por lo menos esos son los cálculos que nosotros así contamos a ojo. ¿Está satisfecho de cómo salió? Yo estoy satisfecho de la gente que al final toma la decisión de salir de sus casas, de intentar exigir fuera de ellas el que alguien les haga caso, el que alguien les pueda atender y el que alguien sobre todo escuche cuáles son sus demandas. Satisfecho estoy porque bueno, al final Marchamalo se dejó oír ayer en Guadalajara. Me llamó la atención la decisión de que fuera una marcha de Marchamalo Guadalajara. ¿Se le ocurrió al ver lo de la marcha de los mineros, quizás? Todo apoya, todo es muy valorable cuando tomas y ves una decisión que al final llame la atención. Porque lo que decía usted, hacemos mociones, casi ningún ciudadano se entera de las mociones políticas que se hacen en las instituciones. Y la gente sí se entera, pues a lo mejor de cosas algo más variopintas, ¿no? Es decir, que la gente salga a la calle, que se venga andando de Marchamalo a Guadalajara, nada comparable con lo que están haciendo los mineros, ¿no? Pero esos 6 kilómetros, el poder llevar más de 5.000 firmas, no solamente de Marchamalo, sino de bastantes municipios que nos las aportaron, el poder entregarlas, el poder registrarlas, el poder hacer oír su voz, yo creo que satisfecho no puedo estarlo porque no conseguimos todavía el objetivo que nos planteábamos, que era intentar hacer reflexionar a los políticos regionales, a los políticos que están ahí, el que pudieran cambiar de parecer. Vamos a terminar con ese final de la manifestación, porque ha traído cierta cola. A ustedes les reciben, le recibe a usted el delegado provincial de la Junta, José Luis Condado. Se sale usted de la reunión, se quedan sus compañeros de partido, concejales y alcaldes de otros municipios, y se sale usted porque dice que le han insultado, algo que niegan tajantemente José Luis Condado y su asesor Mario González Humano. ¿Qué le dijeron para que se pusiera usted así y se fuera de la reunión? Se lo cuento muy breve. La reunión, además, la inicié agradeciendo el gesto que había tenido el delegado. Yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Y el principio de la reunión comenzó, pues, digamos, en un tono muy amable, pero con ciertos reproches. Es decir, les puse, bueno, que la gente quería que se recapacitara, que no se usase tanto las calculadoras, que se mirase más a la calle, a la gente, a la población. Una de las contestaciones del propio delegado de la Junta, lo que pasa es que ellos dirán una cosa y la gente verá que yo digo otra. Yo, cada uno que crea quien quiera, yo le aseguro que no miento y no le voy a consentir al delegado que diga que yo miento, porque al final demuestra la calaña de la que es cada uno. Una de las frases que dijo el señor delegado, que yo lo he mencionado ya en algún medio de comunicación, le puse, dije, mira, José Luis, ahí tienes a la gente, escúchala, que al final es a la que nos debemos. El señor delegado me dijo, no, yo me debo a la Junta. Bueno, si esa es la actitud de un delegado, no. Si esa es la actitud de un delegado, pues ahí manifiesta mucho de qué carácter está hecho y desde luego de la responsabilidad que tiene, que no se la merece. Pero bueno, aparte de eso, mi compañero alcalde de Diende de la Encina, Mariano, llegó un momento de la reunión donde ya iba un poco el talante un poco más caldeado. Le dijo al delegado que estaba dispuesto a que los vecinos de su pueblo pagasen 5, 10, 15 euros para mantener el médico allí, que era vital, que no se podía quitar el médico, que iba a arruinar la comarca, su municipio, el desarrollo posible que pudieran tener. Y le corté y le dije, es que no sabéis lo que estáis ahora mismo provocando, es que no os estáis dando cuenta, tanto a su asesor, a Mario González, como al propio delegado, no os estáis dando cuenta de que estáis provocando que los alcaldes estén ahora mismo buscando todas las alternativas para que no se les cierre y encima se os abre una sonrisa. Y digo, y al final vais a conseguir algo, que es lo que vais provocando durante todo este tiempo, que es que se privatice todo. Entonces ahí empezó ya las cosas a subirse de tono. Yo no escuché directamente el insulto, pero sí que escuché a mi compañero Mariano, el alcalde de Diende de la Encina, decir que no consentía, el señor asesor Mario González, que me dijese lo que me dijo. Y yo le pregunté, le esperé a que me dijera qué es lo que me había dicho y pues eso, que lo que había dicho yo era una golfería de un golfo. Entonces, eso no se lo consiento a nadie, ni al señor Mario González, que por cierto es vecino y empadronado en Marchamalo, que más vale que se diese cuenta de la repercusión que tiene para con quien convive, que son los marchamaleros, y sobre todo en la responsabilidad institucional que tiene como asesor de un delegado. Y de hecho me reitero en lo que dije en aquel momento, lo que dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. A día de hoy, Marchamalo exige la dimisión del señor delegado de la Junta, José Luis Condado, y el cese inmediato de su asesor Mario González, porque han insultado no solamente a un alcalde, al alcalde de Marchamalo, sino a 7.000 vecinos que están levantando una voz en una causa justa y que la seguiremos levantando pese a quien le pese. Pues muy bien, Rafael, muchas gracias por haber atendido esta llamada de Canal 19 2.0. Gracias a vosotros, muy amables.